Buenos días para todo el mundo. Me llamo Marcelo Bailones, soy amigo, compañero, colega, varias cosas de Miguel. Y por esa amistad que nos une, por esta pasión que tenemos los dos por la literatura, por leer y por escribir, es que hoy estoy aquí, acompañándolo y apoyándolo. Básicamente les voy a comentar, quizá desde el punto de vista de quienes escribimos, quién es Miguel González Alguacil. Hace pocos días, estando con mi sobrina, que ya tiene 18 años, pelo largo, 1,75 m, una figura bonita y unos ojos color miel que seguro que le dan alegría a todos los chicos que la miran. Me acordaba cuando ella empezó a caminar, no se atrevía al principio y aún en pañales yo la llevaba con los 2 dedos haciendo sus primeros pasitos, hasta que un día un pediatra amigo, compañero de instituto, me dijo: ponle un lápiz y otra cosa en la otra mano y ella va a sentir la misma seguridad que si te agarras los dedos. Y en efecto, le puse un lápiz y una hoja de papel y se largó a caminar igual que si estuviera agarrado a mis dedos. La seguridad de ellos no pasa por sentirse sostenida, sino por saber que hay algo de que agarrarse. Cuento esto porque cuando Miguel tuvo que volver a empezar a caminar, después de haber vuelto de la estación del ferrocarril, tuvo la genial idea, quizá por consejo de algún amigo pediatra o algo por el estilo, de aferrarse a un lápiz y a un papel, como mi sobrina Paula. Y a pesar de que tenía el tobillo un poco destrozado y el cuerpo desacomodado, el lápiz y el papel fueron 2 elementos fundamentales para que volviera a caminar, para que volviera a elegir la vida, ¿no? Fueron su espada y su escudo, fueron su remo y su barca, fueron incluso su oxígeno y su agua. Y esto que le ha ocurrido a Miguel de poder elegir o de poder aferrarse a la escritura como una manera de reflexionar, de elegir la vida, de profundizar incluso filosóficamente en lo que uno es y en lo que uno busca, no es algo que le ha ocurrido a él solo. Muchas somos las personas que definitivamente necesitamos, así como el desayuno cada mañana, escribir cada día para poder seguir estando vivos, para poder seguir sintiéndonos vivos. Dentro de esta elección que ha hecho Miguel, o dentro de esta elección que ha hecho la escritura con Miguel, en realidad no sabemos quién ha elegido a quién, Miguel no se ha aferrado a una escritura poética o demasiado lírica ni nada por el estilo, sino que se ha aferrado a una escritura que a él le permite volcar su franqueza, su sinceridad, la franqueza con la que quienes lo conocemos, más allá de la literatura, conocemos de él y sabemos de él. Miguel tiene entre sus grandes virtudes muchísima franqueza, muchísima sinceridad, y incluso a la hora de hablar de sus errores no tiene dudas en ser sincero, principalmente con él mismo. Podría decir aquí miles de virtudes, miles de cosas que he visto en él, compartiendo talleres, compartiendo lecturas, compartiendo un café, compartiendo caminatas, pero creo que lo más importante, vuelvo a insistir, de personas como Miguel, que lo intentan nuevamente con No hay quinto malo, con su 5.º libro, es esa capacidad de poder aferrarse a la vida a través de la escritura, a través de un teclado, a través de un lápiz y un papel, como lo hizo en su momento mi sobrina Paula. Paula en ese entonces llevaba pañales y no sabía hacia dónde iba, pero Miguel tenía muy en claro hacia dónde quería ir. Y el lápiz y el papel, la escritura en concreto, le sirvió y le sirven para seguir eligiendo lo que realmente quiere de la vida. Sobre el libro No hay quinto malo le va a hablar Remes, por supuesto, que es seguramente quien más, con mayor profundidad, ha leído sus páginas, y yo simplemente quería hacer este breve comentario de Miguel porque creo que todos los que estamos aquí lo conocemos, sabemos qué clase de persona es, sabemos quién es, pero quizás no conozcamos en detalle esa elección y esa pasión por la escritura que él tiene y que precisamente le ha ayudado o le ha servido o la escritura se ha servido de él para poder elegir la vida, vamos, que no es ninguna tontería.
Por lo demás, para conocerlo profundamente, para descubrir sus secretos, entre comillas, solo es necesario hojear algunas de las hojas de este libro para que uno se dé cuenta de qué clase de persona es, de cuáles son sus afectos, de cuáles son sus sentimientos. Solo voy a criticar, como buen perico y hincha del Español que soy, el hecho de que sea del Barça, pero tampoco nadie es perfecto, exactamente. Muchas gracias por haberme escuchado. Creo que las cosas que he dicho todo el mundo las conoce de Miguel. Lo que sí espero es que el hecho de haberles comentado esto, de que no solamente él ha elegido la escritura, sino que la escritura lo ha elegido él, les puede servir un poco más para profundizar en su libro, en sus textos, en este quinto libro de Miguel. Muchas gracias. Buenos días a todos. Aquí estamos con Miguel. Y a mí siempre me toca la patata caliente. Desmenuzar un poco qué es lo que tenemos entre manos. Pienso que un autor literario, bueno, pues la literatura tiene dos partes. La parte formal y la parte de fondo, ¿no? Y una sin la otra, por supuesto, no viven, ¿eh? Exacto. Entonces, digamos que yo a Miguel lo he leído muchísimo. Tal vez yo haya sido uno de esos pediatras a los que él se arrimó y de los que refiere Marcelo para que siguiera escribiendo después de aquella cita que al final no pudimos tener, pero que luego la tuvimos y la hemos tenido ya para siempre, casi siempre. Pues aquí estamos y eso es lo importante, el resto ya pasó. Me fijé en la obra de Miguel, me fijé en cómo escribía, en el potencial que tenía. De ahí que comenzara a dar esos pasos y me imagino que más gente, no solamente yo, no me voy a atribuir cosas de las que no soy, ¿no? Hay mucha gente que le animó y que sigue escuchándole, que sigue atendiéndole y que le sigue animando. Entonces, con respecto a Quinto Malo, yo digo que muchos son los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora. Yo lo he escrito un poco a llevar un guión porque si no es que nos vamos a enrollar un poco y prefiero ir un poco al grano, de manera muy sucinta. En cuenta a la hora de presentar un libro, y son aquellos que responden a su estructura, o lo que es lo mismo, a su contenido por una parte y a su aspecto formal, como ya he dicho, por otra. Ambos aspectos van irremediablemente unidos. Por nimio o superfluo que sea su contenido, no es nada sin la forma. Luego forma y fondo van inexorablemente unidos, aunque es la parte formal la que nos puede hacer identificar si un libro merece nuestra atención o no. Y no es fácil abarcarlo todos los aspectos de un libro y hacer de ello un estudio pormenorizado, más teniendo en cuenta la capacidad de evolución que el mundo de la literatura y todo lo que a su alrededor concierne tiene. Sin embargo, existen unos precedentes, que no reglas, que nos han de servir de parámetros para evaluar si lo que leemos se adecúa o no a un texto escrito con ese mínimo de rigor y honestidad que todo libro que se precie exige como tal. Si bien es cierto que el simple hecho ya de ponerse a escribir para los demás merece el máximo de los respetos, amén de todo aquello que se quiera contar y por qué, no es menos cierto que esto no debe servir de excusa para que aquel que decide escribir lo haga de cualquier manera. Y es ahí donde entra la parte formal, donde se aprecia el dominio de la herramienta que se dispone para ello, la lengua, y todo lo que de ella se deriva y comporta. Y es ahí, en su aspecto formal, donde la criba hace su natural selección y puede establecer la diferencia entre un buen texto y otro que no lo es tanto. Y es que la herramienta que hay para ejecutar una obra literaria no siempre se utiliza de la manera más correcta. Por regla general, entre otras cosas, se adolece de lectura. Por supuesto, no es el caso de Miguel. Él es tan devorador de libros como devorador de palabras, que es como así se autodefine. Entre otros muchos aspectos, es en este acto de llorar palabras donde tal vez Miguel consigue llamar nuestra atención. Todos sabemos de su amor, ahora después nos explicarán qué es eso de llorar palabras. Todos sabemos de su amor por la literatura, de su afán por adentrarse en la lucha de una conquista personal que nunca tendrá fin,
porque esta es una batalla en la que uno lucha contra sí mismo, con el único objeto de poder ofrecerle a los demás sus desventuras o sus conquistas. De ahí su ahínco por seguir trabajando, ofreciéndonos a cada poco, como buen Obélix, el botín de sus particulares batallas. Y lo hace desde una perspectiva que le ofrece su particular visión acerca de las cosas, y en una línea que no se adivina muy bien qué delimita ni hacia dónde, pero que sorprendentemente despierta un gran interés por querer saberlo. De ahí también mi interés en hacer mi humilde aportación centrándome precisamente en esa parte más externa formal del texto, intentando aclarar qué es y qué no es, en realidad no hay quinto malo, cómo se presenta al lector, qué es lo que va a encontrarse en él, de qué forma y dónde podría ubicarse. Si cogen el texto y leen y lo pasan un poco, verán que a simple vista, aunque lo parezca, no es un libro de relatos. El relato, voy a aclarar un pelín, muy sucintamente, el relato y el relato breve en este caso, considerado como uno de los géneros más difíciles de la narrativa por su especial tratamiento de precisión y concisión de los materiales de que se compone, se limita a mostrar un momento de ruptura de una determinada situación o el fragmento intermedio entre un personaje, en el que un personaje se transforma. Se ocupa de ese momento que podríamos definir de crisis o de bisagra, sin que haya espacio para mucho más. Partiría desde el mismo instante en que el personaje se encuentra en el momento de mayor conflicto de su existencia, el punto en que se produce un cambio profundo en su forma de ser, en su constitución como individuo, o que sea capaz de mostrar la mayor dimensión posible de su carácter. Y no necesariamente tendría que ser este el momento de mayor trascendencia del relato, sino que simplemente actúe como agente movilizador para la estructura existencial del personaje en cuestión. Para Joyce, esta crisis, este momento, lo identificaría como una epifanía, una especie de descubrimiento, una revelación producida en el personaje o en el lector. Para Chekhov sería un fragmento de vida, capaz de revelar profundidad psicológica. Para Poe, una situación combustible. En fin, hay muchos autores que lo definen de una manera o extraen esto de una manera. Sea como sea, en todas existirá siempre una justificación en la intensidad significativa del incidente referido. Hemingway compara el relato como la punta de un iceberg, donde lo que se nos presenta a los lectores no es más que un pequeño fragmento de lo que podría esconder toda una montaña de agua, una montaña de hielo bajo el agua. No, no es este un libro de relatos. Como ya he reseñado, no posee esa forma estructural de crisis de un hecho en particular, ni parte de ese instante en que cualquiera de sus personajes de los que habla o con los que habla se encuentra en ningún momento de conflicto de su existencia, como tampoco existe ningún agente movilizador que modifique la estructura existencial. Me he perdido un poco. Tampoco es, porque por supuesto Miguel no es un autor de relatos, aunque en sus textos casi siempre hallemos alguno. En este creo que solamente hay dos que se pueden considerar como tales. Y es que no es fácil ubicar a Miguel en un género literario determinado. En sus escritos siempre hay algo que descoloca, que parece transitar por el camino narrativo más común y de repente nos damos cuenta de que nos lleva hacia una senda de reminiscencias pessoanas para concluir en un texto de tintes ligeramente poéticos. ¿Poesía entonces?, podríamos preguntarnos. La poesía se nutre de ritmo, de armonía, se vale de artificios a nivel fónico-fonológico, como es el sonido, que es algo semántico y sintáctico, y el ritmo, que es el cabalgamiento de las palabras, así como de la amplitud del significado del lenguaje. No hay poesía. Hoy la poesía se define por su capacidad de síntesis y de asociación, cuya principal herramienta es la metáfora, amén de otras tantas figuras literarias. Por lo tanto, no pertenece tampoco al género poético, aunque al final del libro encontramos una incursión a la misma. ¿Prosa poética? Pues tampoco. Para ello sería preciso un hablante lírico, una actitud lírica consciente, donde el sujeto y el tema fluyan sin que sean precisos los elementos formales del verso, como son la rima o la métrica,
y cuya finalidad no sea específicamente la de narrar hechos, sino la de transmitir sentimientos, sensaciones e impresiones. La intención de Miguel se evidencia más como un acto de narrar, de contar cosas, de reflexionar, que de transmitir. Sin embargo, a veces lo hace, aunque no de una manera totalmente consciente, dejándonos a medio camino entre una cosa y otra. Así que después de tanto tiempo estar leyéndolo a Miguel y observando su trayectoria, por supuesto siempre muy positiva, a través de este noble oficio de la escritura, que no de la literatura. Literatura será cuando los inquisidores ojos del tiempo y de sus lectores así lo decidan. Podría decir de Miguel que es un autor subjetivo, un subjetivismo entendido desde una postura filosófica, tomada como factor primario de esa verdad que parte de sí mismo psíquica y materialmente, variable siempre e imposible de trascender hacia la verdad absoluta y universal. Él, como sujeto, juzga, juzgándose incluso a sí mismo primero, como ha dicho antes Marcelo, según su entendimiento y en consideración a su realidad específica, entorno, interacción social, entendida no como un hecho externo, sino como parte constitutiva de sí mismo. Y es desde esa parte constitutiva desde donde Miguel se comunica, porque al fin y al cabo, su fin último es comunicar, expresar con su acento particular, muy particular, lo que piensa, siente, ve o imagina. Y es ahí donde radica lo importante de este libro que hoy nos presenta Miguel, la comunicación. Una comunicación tejida con los mimbres de una heterogeneidad de temas o asuntos aparentemente inconexos, pero dirigidos todos ellos hacia un mismo fin, su entrega total a conseguir un hueco en el corazón de los lectores, participar de los secretos ocultos que posee el extraordinario mundo de la literatura e intentar descubrirlos, romper el incómodo silencio de sus horas quietas, fundirse en el sueño de las noches desveladas y hundir con vehemencia la pared de la abulia y a veces de la inconstancia. Su rendición absoluta, en fin, al mágico universo que la mente es capaz de crear a través de la palabra escrita. Miguel, enhorabuena. Me lo han puesto muy difícil mis compañeros de mesa. Marcelo ha hecho un símil muy bonito y es verdad la metáfora que él ha puesto con el ejemplo de su sobrina, que yo muchas veces a la persona que más quiero es a mi padre y se lo digo, es que no te das cuenta lo que yo necesito escribir para vivir, es que lo necesito, forma parte de mí. Y luego lo que ha dicho Reme de llorar palabras, pues también es otra verdad muy importante en mi vida, porque hay veces que cuento cosas y pretendo ser divertido o tal, pero hay muchas veces que lloro las palabras, que me salen, y creo que es cuando mejor escribo, cuando me salen de dentro y literalmente las lloro, aunque es una metáfora, ¿no? Pero yo creo que eso es cuando mejor escribo, cuando consigo llamar la atención de los demás. Y bueno, voy a leer una cosa que había preparado. Qué lejos queda la presentación de mi primer libro en enero de 2007. Mi forma de escribir ha ido puliéndose con el paso insaciable del tiempo. Mi bibliografía, pausadamente, pero con firmeza, se va completando. Nos reunimos una vez más para presentar otra obra mía. Esta se titula No hay quinto malo y se compone de reflexiones, relatos y poemas, casi todos inéditos, en una obra moderna que trata temas clásicos como la literatura, la filosofía o la religión. En este libro podréis encontrar bien a las claras algunas de las pasiones de mi vida, como son la familia y la literatura. No falta un relato taurino, ni la exposición de mis ideas sobre este mundo claramente mejorado. Es un buen libro sin pretensiones, tampoco
hay que exagerar. Mi familia se ha resquebrajado con la pérdida de mi madre el 11 de abril del 2013. Es una llaga abierta que tarda en supurar, por eso le dedico las primeras narraciones de mi libro. Nada de lo que hagamos nos la puede devolver, pero manteniendo en todo lo alto su recuerdo, conseguimos que no se vaya del todo. Y para eso este libro y el anterior sirven para honrarla y decirle que esté donde esté, es muy querida desde este pueblo al sur de Madrid. No quiero imponerme el grado de guardián de su recuerdo, pues mi padre y mis hermanos la tienen más fresca en su memoria que yo, si cabe. La literatura es una compañera que viene conmigo en este extraño viaje que es la vida. La conocí cuando apenas era un niño, y entre juegos y cómic, mis sentimientos hacia ella se fueron fortificando hasta llegar a ser uno de los amores de mi vida. Si tuviera que elegir uno solo de los relatos, me quedaría con el último del libro, El hombre que no acababa los libros, que por cierto es un... mi admirado Cervantes, dicen que el Quijote iba a ser un entremeses. La primera salida del Quijote es tan breve porque iba a ser un entremés, una salida breve y vuelta y ya se acababa el libro, la narración. Pero luego Cervantes le vio posibilidades. El hombre que no acababa los libros es un relato que tenía escrito en Mis cromos, mi libro Mis cromos, en el tercero, pero me pedía más y de ahí le he sacado su jugo, yo creo, y está bonito. Curiosamente en este mismo relato se habla también del Quijote. Apuntó a novela. Apuntó a novela. Apuntó a novela y después... Pero se quedó en el intento. Todo en mí apunta a novela, pero se queda en relato. Hablo yo de inconstancia. Como verán, el hombre que no termina los libros en cierta medida no está Soy hablando. yo. A Miguel lo conocemos en todos los sentidos, Claro. de dentro hacia afuera, entonces por eso nos permitimos ciertas licencias expresivas. Lo que me gustaría en esta quinta, esto lo digo en serio, lo que me gustaría en esta quinta hora es que se notase una voz propia que me identificase como un autor independiente e interesante, a quien es agradable leer. Muchos me critican por la brevedad de mis narraciones o por lo recurrente de los temas que se tocan. Pues bien, creo que estas dos últimas cosas tienen que ver con un cierto estilo que poco a poco se va abriendo camino entre un laberinto de ideas y experiencias que van dejando salir a flote al escritor Miguel Ángel González Alguacil del mar de las circunstancias adversas y del mentiroso océano de las certezas. Muy especial, quiero reflejar que este quinto libro está dedicado a mi hermano Joaquín, que ya es todo un hombre del que estoy muy orgulloso. Muchas gracias.